tenerte otra vez. Aquí hay mucha gente que viene una vez y después no viene más. Se ve que no le gusta algo, no le cuadra. Buenas tardes, profesor. Y un gusto poder conocer al hermano Arlington. ¿Es Arlington Baca? Sí, claro. Un saludo, mi hermano. Aquí no hay duda. Tenemos entre nosotros a este joven que en su juventud es un erudito en escatología, así es que vayamos con cuidado. Sí. Yo estoy muy contento de tenerlo, Pastor Armando, y a Arlington también. ¿Okay? Muy brevemente, saludos Fermín Garay de Argentina. Jazmín López es la esposa de Eric, ¿ok? Luis iPhone es Luis Dávila de Perú, que vive en Estados Unidos. Bueno, brevemente, el problema con la educación en las universidades acerca del capitalismo es que a propósito confunden el capitalismo con el mercantilismo. Capitalismo, lo que se dice capitalismo liberal, capitalismo para todos, capitalismo de libre mercado, nunca hemos tenido ni tuvimos en América Latina. El problema es que entonces la gente de izquierda se agarra de eso para señalar fallas, para señalar defectos del capitalismo, que algunos son reales, pero no son achacables al tipo de capitalismo liberal que disfrutaron los países europeos en algún momento de su historia, y sobre todo los Estados Unidos también en algún momento de su historia. Capitalismo liberal que se disfruta en los 4 tigres asiáticos, por ejemplo, que es el ejemplo más de países o de sistemas económicos más cercanos al capitalismo para todo, al capitalismo liberal, que Michael Novak llamaba capitalismo democrático. Ese es un libro muy bueno que es un autor católico, pero es muy bueno, Michael Novak. Se llama El espíritu del capitalismo democrático. Eso sí, aquí nos reunimos con lápiz y papel para ir anotando, ¿ok? Michael Novak, El espíritu del capitalismo democrático. Es un libro grande, Arlington, pero tú eres buen lector, así que contigo no tengo problemas en eso y estoy seguro que el pastor Armando tampoco. El espíritu del capitalismo democrático, no el capitalismo oligárquico que se vivió y se vive siempre en América Latina, el capitalismo oligárquico, también llamado mercantilismo y últimamente llamado neoliberalismo. Entonces es importante que hagamos la distinción entre esa forma de capitalismo que yo yo califico como capitalismo tramposo, capitalismo para unos pocos nada más, es muy diferente del capitalismo liberal o democrático, capitalismo para todo, capitalismo abierto, como le quieras llamar. ¿Ok? Entonces, ahí cuando tú tienes clara esa diferencia, entonces se resuelven muchas dudas, muchas inquietudes, incluso muchas acusaciones e invectivas la izquierda le lanza al capitalismo en general, sin distinguir. Por favor, los micrófonos, a ver los micrófonos. Cerramos los micrófonos a menos que lo estemos usando, por favor. Gracias. Cerramos los micrófonos porque si no hay mucha interferencia. Ok. Cuando hacemos esa diferencia entre lo que es el capitalismo liberal o capitalismo democrático, tiene muchos nombres, ¿ok? Del capitalismo estatista, el capitalismo que se llama mercantilista, de arreglos y prebendas con el Estado, ¿ok? De los empresarios que se coluden con el Estado para obtener privilegios y para cerrarles la puerta a la competencia, ¿ok? A la competencia abierta, subrayando la palabra abierta.
porque en América Latina tenemos competencia cerrada entre unos grupos oligárquicos, grupos empresariales de carácter oligárquico, ¿ok? Y cerrado. No puedes entrar así fácil. Bien, entonces una vez, ahora, Arlington, es muy importante lo siguiente. Para estudiar las diferencias entre una y otra forma de capitalismo, no lo puedes aprender de un día para otro. Es un tema complicado que tiene sus bemoles, ¿ok? Es como los temas escatológicos. Tú eres un erudito en escatología, ¿ok? Pero no aprendiste de un día para otro. Seguramente te llevó una inversión de varias horas al día, semanas, tal vez meses o años, no sé cuánto te habrá llevado dominar, familiarizarte con esos temas, esos aspectos, los ejemplos, etcétera, los contraejemplos, porque hay ejemplos, contraejemplos, ¿ok? Entonces, no esperes que lo vas a aprender de un día para otro, y no esperes, y esto es muy importante, Arlington, no esperes tener las contestaciones para los marxistas y para los comunistas y socialistas, tener las respuestas apropiadas de un día para otro. No las vas a tener. Entonces dile a tus amigos marxistas, espérenme que termine. Bueno, no le diga eso, es un chiste, ¿ok? No les contestes nada, tú enfócate, olvídate de lo que ellos te van a decir, olvídate de las objeciones de ellos, porque como te digo, sus críticas al capitalismo, sin distinguir las distintas variantes, algunas son fundadas, digamos, algunas sí son hechos fundados, sí lamentablemente son defectos, pero no son del capitalismo liberal o democrático, son defectos del capitalismo oligárquico. En general, un esquema que a mí me sirvió mucho cuando yo estaba aprendiendo estas cosas hace muchos años, me sirvió mucho un esquema tripartito, ¿no? Que es muy simple y que lo voy a resumir porque se puede resumir en pocas palabras. El esquema tripartito es las tres formas de capitalismo, que es el capitalismo liberal, el capitalismo mercantilista o oligárquico, etcétera, y el capitalismo de Estado, que es en lo que termina el socialismo. ¿Ok? Ahora, la llave para entrar en esta clasificación es una noción que hay que tener bien clara. Toda economía es capitalista. El asunto es qué forma de capitalismo, porque toda economía, oye bien, se basa en el uso del capital. O sea, no hay ninguna economía que no use capital, digamos. El capital es, ¿y qué es capital? Eso es muy importante. Capital es un bien económico capaz de producir otros bienes económicos con ayuda del trabajo y los recursos naturales. Son los tres factores de la economía: recursos naturales, capital y trabajo. ¿Qué es capital? Un bien económico capaz de producir otros bienes económicos. Caso típico, una máquina. Una máquina, una computadora de hecho es una máquina. O sea, una máquina es un capital porque puede producir otros bienes económicos o aumentar valor a otros bienes económicos. Ahí hay que andar con cuidado. Por ejemplo, la nevera de mi casa no es un bien de capital porque es un bien de uso, porque la uso yo para guardar la comida del desayuno, almuerzo y cena. Pero si yo hiciera sándwich para vender en la calle y la nevera la usara para guardar los sándwiches al día siguiente salir a vender, la nevera sería un bien de capital. ¿Me explico? Como un activo y un pasivo. Ajá, entonces toda economía usa capital, entonces toda economía es capitalista. Eso es de entrada. Ahora, hay tres formas de capitalismo. Las dos que señalamos hace un rato, cuando estábamos contestando a Arlington, el capitalismo mercantilista o oligárquico, tramposo, político, cerrado, estatista, tiene todas esas características, como la mayor parte de las formas de capitalismo que se han vivido en América Latina, y el capitalismo liberal, que el ejemplo más
cercano es el de los 4 tigres asiáticos, que son Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur y Singapur, ¿ok? Y que es mentira que son dictaduras, eso es un cuento de la izquierda, eso es mentira. Yo en mis artículos he puesto uno por uno todos los partidos políticos y las elecciones y la democracia que hay allí, ¿ok? Entonces eso es mentira. Los 4 tigres tienen un capitalismo muy abierto, disfrutan de un capitalismo muy liberal, y en China, gracias a Dios, se está copiando ese modelo, pero solamente en las zonas especiales, solamente en la parte sur de la China, la parte de los litorales fluviales y marítimos, etc. Eso yo lo explico en mi columna Pisando Callo. Usted puede, está en la página amarilla, usted puede leer ahí mis artículos. Entonces, fíjate, tenemos esas 2 formas de capitalismo. ¿Y qué es el capitalismo de Estado? El capitalismo de Estado es el capitalismo manejado por los gobiernos, que es en lo que termina siempre la experiencia socialista. O sea, porque en el socialismo hay que distinguir. Una cosa es el cuadro que te pintan, una cosa es la pintura y otra cosa es la realidad, muy diferente. La pintura no nos interesa. Siempre vienen con lo mismo cuento de que el socialismo, que la educación, que la salud, que los niños, que esto y que lo otro. La realidad es muy diferente. Es Cuba, es Venezuela, es Corea del Norte. Entonces, ¿qué es en la realidad el socialismo en la realidad? Es capitalismo de Estado. El capitalismo dirigido por el Estado y el Estado dirigido por el partido. ¿Ok? Entonces, esas 3 formas de capitalismo, por supuesto, la segunda es defectuosa y la tercera es más defectuosa todavía. Pero cuando vos entendiste qué cosa es capital, qué cosa es capitalismo, entendiste que toda economía es capitalista, entonces el tema es la forma de capitalismo y son 3 formas de capitalismo: capitalismo liberal, capitalismo mercantilista u oligárquico y capitalismo de Estado, que es el socialismo real. Es un capitalismo de Estado, ¿ok? Y claro, ese argumento muchas veces los socialistas te dicen, por supuesto, Venezuela es un capitalismo de Estado, no es el socialismo verdadero y tal. Y cuando tú le preguntas cuál es ese socialismo verdadero, dónde está, que no lo veo, ¿ok? En ninguna parte del redondo mundo. ¿Puedo preguntar, profesor? No tienen respuesta. Diga, pastor, adelante, le escuchamos. En cuanto a esta clasificación que ha hecho la última, tercera, el capitalismo de Estado, usted está asegurando, nos pone como ejemplo únicamente el socialismo, pero ¿no puede haber también un capitalismo de Estado sin ser socialista, sin ser socialismo? Lo pregunto, no solo digo. No, yo sé. Antiguamente pudiera ser, digamos que, pero modernamente no. Modernamente el capitalismo de Estado es la realidad que se esconde bajo la etiqueta socialismo. Eso sí, pastor, muy importante. Recuérdese que los sistemas nazi y fascista eran socialistas, porque ahí viene una confusión, ¿ok? El partido nazi se llamaba Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. Y el fascismo, la palabra fascismo viene de los fachos de combatimiento, que eran las organizaciones socialistas que Mussolini dentro del Partido Socialista o había organizado tomando como base el periódico Avante, del cual él era el director y el periódico oficial del Partido Socialista. Cuando a Mussolini se le pedía definir el fascismo, él decía que es un socialismo nacionalista. Y en cierto modo tenía razón, un socialismo nacionalista, a diferencia de los demás socialismos dirigidos desde Rusia normalmente, que era el comunismo y tal, que eran socialismos internacionalistas, ¿ok? Claro, ¿qué significa eso? Bueno, eso ya es otro tema, cómo era el internacionalismo, cómo funcionaba. Pero ese era de Estado, ¿no, profesor?
Claro, el de la claro, República capitalismo de Estado, eso es lo que había en la Unión Soviética, las repúblicas dentro de la Unión Soviética, no solo Rusia, eran 31 repúblicas, recuérdense bien, porque muchas de esas repúblicas andan sueltas y por su cuenta hoy en día, ¿ok? Y ensayando cómo poder salir del socialismo del todo, lo cual no resulta nada fácil, créame. O sea, Entonces, como capitalismo de Estado podemos colocar que no hay nada más que un ejemplo en el socialismo actual, ¿no? Y nada más. actualmente socialismo, sí, sí, actualmente socialismo. Lo que pasa es que muchos socialistas evitan el nombre socialista. Por ejemplo, Correa en Ecuador, que estamos hablando siempre con el doctor Pablo. Correa no le habla de revolución ciudadana, no le habla de revolución socialista, pero eso es porque Ecuador es un país, es uno de los pocos países latinoamericanos donde los anticuerpos, digamos, las resistencias contra el socialismo todavía existen. Y existían hace 10 o 12 años, no me acuerdo, cuando Correa llegó al poder. Entonces Correa no usa mucho la palabra socialismo, pero bueno, ahí está, forma parte del combo. Por ejemplo, Correa no se animó a echar para atrás la dolarización. Y el doctor Pablo Zambrano nos comenta que gracias a que cuando Correa entró había una dolarización que él no podía echar para atrás, gracias a eso Correa no convirtió a Venezuela en una segunda, no convirtió al Ecuador en una segunda Venezuela. Bueno, Arlington, no sé si tiene algún tema más, porque me gustaría pasar, mira, ahí está América Gómez de Venezuela y está el pastor Miguel Machaca. Bueno, pero podemos seguir con estos temas, Arlington, no sé si podemos dejar para después algunas informaciones sobre el Congreso de marzo, sobre la capacitación de mayo y sobre un proyecto que tenemos en los de Venezuela, ahí yo me sumo, los de Venezuela para una posible candidatura a presidente en las elecciones de 2018 que aparentemente van en ese año. Entonces, me gustaría, si a ustedes les parece bien a todos, seguimos con Arlington. No sé si te quedó claro, Arlington, si te recomiendo mucho ese libro. Ese es un libro, y bueno, y si no, recomiendo también el Manual de la Reconstrucción Cristiana, que es una traducción comentada que yo hice de dos autores protestantes, calvinistas, presbiterianos, que son Gary North y Gary DeMar. Ese libro se llama Manual de la Reconstrucción Cristiana. Si a ustedes les da mucha cosa un libro de un católico, pueden estudiar ese otro libro, que también es bastante, es largo, también es bastante aclarador, lo tiene Donald Herrera en su página Contramundo. El libro se llama, en inglés se llama Reconstrucción Cristiana, lo que es y lo que no es, y yo le puse como título a la versión en español que yo hice, yo traduje comentada, le puse Manual de la Reconstrucción Cristiana. ¿Ok? Pueden usar ese libro si el otro, el de Michael Novak, El espíritu del capitalismo democrático, no les cuadra mucho por ser un autor católico. Digo yo por lo siguiente, porque en esta materia, en lo que se podría llamar liberalismo clásico cristiano, no hay diferencias entre los autores, por lo menos no hay mayores diferencias entre los autores católicos, los buenos autores católicos y los buenos autores protestantes, ¿ok? No hay diferencia, sacando los supuestos y las implicaciones teológicas. Ah, claro, ahí sí hay diferencia. Pero en lo que es meramente el sistema económico, digamos, cómo funciona, las leyes, etcétera, no hay diferencia. Por eso es que en Estados Unidos, ahora fíjese, usted tiene ahí a Trump. Entonces, hoy estaba mirando School Choice, que es el sistema que promueve, puede buscar Soledad Cedro como si fuera el árbol, ¿no? Soledad Cedro, Iniciativa Libre,
lo voy a tipear aquí en el chat. Soledad Cedro, Iniciativa Libre. Iniciativa Libre. ¿Ok? Eso es Iniciativa Libre. Ok. Eso usted lo puede buscar en internet. Es muy interesante porque está el presidente nuevo, Trump, quiere ampliar y avanzar en la privatización educativa usando el School Option o School Choice, que se llama también, opción escolar o ay, se me fue, aquí lo tengo de nuevo. Se llama opción escolar o elección escolar y lo que el presidente Trump quiere hacer es ampliar el programa, seguir avanzando, seguir profundizando en esa línea, ¿ok? Que ha tenido mucho éxito en aquellos estados de los Estados Unidos como Florida. Y esto es importante para los latinos. Resulta que el 37%, estaba mirando las estadísticas de Sol y Cedro, el 37% de los beneficiarios del sistema son latinos en Florida. Y en Florida es uno de los estados donde más éxito ha tenido el School Choice. Alguien está preguntando ahí, Eric, a ver si lo puedes ayudar, por favor, no sé quién es. Bueno, entonces, no sé si alguien, a ver, participa. Ok, ahí están los participantes. No sé si te queda más o menos claro, Arlington, Ambrosio, perdón, Armando, Ulises y Arlington, que tenían ciertas dudas. No sé si les queda claro, si hay alguna otra cosa. Entonces más o menos me quedó claro de que esa acusación de que el capitalismo abre la brecha entre ricos y pobres, el capitalismo... Pero perdón. Ajá, eso es muy importante. Disculpa que se me había pasado el tema de la brecha, ¿ok? Bueno, el problema es el tema es el siguiente, el tema de la brecha. A nosotros, los liberales clásicos, no nos preocupa la desigualdad porque no somos envidiosos. Nos preocupa la pobreza porque somos compasivos. Ahí hay una diferencia enorme y la voy a remarcar y me gustaría que quede bien claro. A los socialistas les preocupa la desigualdad porque la envidia es la base moral del socialismo. ¿Ok? Es decir, al socialista no le preocupa que haya pobres, sino que le preocupa es que haya ricos. Entonces lo que el socialista te dice es que la brecha es injusta. Es injusto que, no sé, un electricista gane 10 unidades monetarias, digamos, la hora, y un gerente de una empresa gane 100 o 150 o 200 o la que sea. ¿Ok? Entonces te usan el índice de Gini, que mide, que es una cosa muy tramposa, muy aviesa, muy socialista, que mide la supuesta distribución de la riqueza, porque ellos tienen la idea de que la riqueza es un pastel, como una torta, ¿no? Y entonces ya está ahí, hay que distribuirla, lo que hay que hacer es distribuirla, y entonces que supuestamente el capitalismo distribuye mal. Y el capitalismo supuestamente aumenta la brecha. Entonces, vamos a lo nuestro. Los liberales clásicos nos preocupa la pobreza, no la brecha. Eso significa lo siguiente, que si se introduce el capitalismo en un país, entonces la pobreza va a disminuir drásticamente y en un tiempo relativamente corto. Pero puede ser que la brecha aumente. Me explico. Si introducimos el capitalismo en un país latinoamericano, si hacemos las 5 reformas, con seguridad, porque eso pasó en China, pasó en los 4 Tigres, incluso pasó antes en la reconstrucción de Italia y Alemania después de la guerra. Ahí está Claudio Sola. Prepárate, Claudio Sola, para informar sobre el evento y el lugar donde va a ser, por favor. Déjame 5 minutos para terminar esto,
que no quiero cortarlo. Ok, entonces, si introducimos las 5 reformas en un país latinoamericano, la experiencia nos dice que la pobreza se va a reducir drásticamente, pero probablemente la brecha aumente. Es decir, bueno, muy simple, que los pobres van a mejorar su nivel de vida 2 o 3 veces con relación al estado anterior. Pero quizá algunos ricos, algunos de clase media y tal, también mejoren su nivel de vida, pero ya no 2 o 3 veces con respecto al estado anterior, sino tal vez 4 o 5 veces, o incluso 6. Entonces es probable que la brecha aumente al comienzo. Pero a nosotros no somos envidiosos, somos compasivos. Nos preocupa la pobreza y no la brecha. Porque los socialistas tienen una forma muy fácil de arreglar la brecha. ¿Cómo la arreglan la brecha? Como en Venezuela, empobrecen a todo el mundo. O sea, la igualdad va hacia abajo. La igualdad para abajo, excepto la nomenclatura del partido. ¿Ok? Entonces, si alguno puede conseguir por ahí, bueno, el PDF se consigue, mi libro La Salida, que fue el libro que yo escribí en Perú en el año 2003. En ese libro se explica la diferencia entre la sociedad rombo y la sociedad triángulo, y con esto termino y le voy a dar la palabra a Claudio Solas, si puede hablar, ¿ok? La sociedad rombo y la sociedad triángulo. Y esto es importante porque se explica, por ejemplo, que Jesús, confrontando a Judas, que fue el primer socialista, o el segundo, como decíamos hoy con Román, el primero fue Satanás, el segundo fue, en la Biblia, ¿no? El segundo fue Judas, porque decía, ¡ay, que 400 denarios el perfume se le pueden dar a los pobres y tal, y qué sé yo! Bueno, resulta que confrontando, el evangelista Juan cuenta que nuestro Señor Jesús le dijo, bueno, pero pobre siempre va a haber entre vosotros. Ok, perfecto. Esa frase, pobre siempre va a haber entre vosotros, tiene una explicación, una significación muy diferente en una sociedad triángulo y en una sociedad rombo. Es decir, pobre siempre va a haber entre vosotros, pero eso no quiere decir que tengan que ser necesariamente la inmensa mayoría de la población. Sociedad triángulo. Triángulo con la base más ancha abajo. O sea, triángulo con una pobreza del 80 o 90%. En cambio, la sociedad rombo es la sociedad donde la clase media es superior en número, es mayor en número a la clase de arriba y la clase de abajo sumadas. Esa es la sociedad rombo. Cuando nuestro Señor Jesús se refería a que pobre siempre era entre los otros, no necesariamente quería significar que los pobres iban a ser la inmensa mayoría de la gente. Lo que significaba es que, bueno, que siempre iba a haber pobre. Pero en una sociedad rombo, ¿ok? No es lo mismo, los pobres no son numéricamente la misma cantidad que en una sociedad triángulo. Y resulta que las sociedades capitalistas mercantilistas tienden a ser triángulo y mucho más las socialistas con capitalismo de Estado. Bueno, no sé si Claudio Sola está ahí, porque yo sé que Claudio Sola está muy ocupado y siempre a veces se tiene que ir antes, pero entonces me gustaría que lo escucháramos sobre marzo. A ver qué tienes ahí, si ya tenemos sitio definido. Claudio, por favor, te escuchamos. Buenas noches, amigos, no sé si me escuchan todos. Sí. Qué bueno saludarte, profesor, y a todos también en la sala. Hemos estado debatiendo entre dos hoteles. Uno es el Swiss Hotel, que está en San Isidro, y el otro es el Hotel Marriott, que está en Miraflores. Estamos mirando la forma de ver los mejores, costos. Y también hay un hotel que es el Four Points, donde nosotros nos reunimos,
Perdón, Claudio, perdón, Claudio, es que algunos todavía no saben. Esto es 15 a 19 de marzo en Lima, segundo foro o Faro Liberal de América Latina. Adelante, Claudio, 15 al 19. Sí. El 16 vamos a tener una reunión, digamos, privada con los líderes de las 5 Rs. Entonces estamos disponiendo todo el día para poder reunirnos a los que empiezan a llegar desde la mañana, y vamos a estar reunidos con ellos mañana y tarde si es necesario, o si es que llegan en la tarde, entonces será solamente en la tarde. Eso voy a necesitar que me envíen sus itinerarios, porque la idea es tener una primera reunión con el liderazgo en una mesa de directorio, digamos, el día 16. Y 17 y 18 sí es todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde el día viernes, y desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche del día sábado. Esa es la idea. Y ya el domingo pueden regresar, o en las noches del sábado pueden regresar. Estamos buscando los mejores hoteles y los más baratos, desde 5 estrellas, 4 estrellas y 3 estrellas. Si hay alguien que necesita, digamos, otro tipo de hospedaje, me avisa. Con gusto le podemos orientar, ayudar, o lo que sea necesario. Queremos servirles lo más que podemos acá. Les vamos a enviar para que puedan, digamos, decidir. Estamos pidiendo precios especiales para ustedes. Y luego decirles que si lo hacemos en Miraflores, bueno, la idea es que los hoteles que les estamos recomendando sean alrededor del hotel principal, para que solamente vayan caminando. Y si es en San Isidro, lo mismo, lo propio, ¿no? Son los dos lugares más bonitos, más seguros, con más facilidades de todo tipo. Entonces, eso es, básicamente eso es. Y les vamos a estar confirmando en unos días exactamente el lugar de donde sería la reunión y los hoteles que ustedes van a poder elegir. Pero sí necesitamos que nos envíen sus itinerarios lo más antes posible. Cambio. Muchísimas gracias, Claudio. Repetimos la fecha. Va a ser 15, bueno, llegando 15, ¿no? Eso va a depender de los vuelos. Claro, algunos podrá llegar el 15, otros llegará el 16. Pero la idea es estar hasta el 19, que cae domingo, ¿ok? Y de 20 a 24 va a haber unas capacitaciones para Perú Nuevo. Los que quieran, yo me voy a quedar. Los que querramos quedarnos, podemos hacerlo también, y se puede arreglar eso, a ver cómo hacemos. Ahora, eso sí, muy importante, Claudio no va a correr con todos los gastos, Perú Nuevo, Lima Nueva, no va a correr con todos los gastos. Nosotros tenemos que llevar en nuestro bolsillo algunos dolaritos, algunos verdecitos ahí para colaborar con los gastos, tanto las comidas, los transportes,